Buenos días, compañeros y maestra Verónica Águila Centeno. Nosotras somos la Bina 8, conformada por Vanessa Naomi Morales Ávila, Valentina Morales Pérez y Paula Sofía Pérez Joya. Y hoy les hablaremos sobre la fotosíntesis y su relación con los estomas. Para empezar, la fotosíntesis es el proceso biológico mediante el cual las plantas, algas y bacterias convierten la luz solar en energía química. Y estos organismos utilizan la luz solar para transformar el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Este proceso es fundamental para la vida de la Tierra por varias razones. Es la principal fuente de oxígeno, lo que es algo esencial para la mayoría de los organismos vivos. Además, es la base de cadenas alimentarias por el hecho de que las plantas y otros organismos son los productores primarios de casi todos los ecosistemas. Al igual, regula el dióxido de carbono en la atmósfera, lo que tiene un impacto en el clima global y la estabilidad del ecosistema. Las plantas son seres autótrofos, es decir, son capaces de nutrirse a través de sustancias inorgánicas por sí solos, lo contrario a los heterótrofos, que necesitan de otros organismos para subsistir. La fotosíntesis se desarrolla en los cloroplastos, que son componentes celulares que evolucionan a partir de bacterias fotosintéticas. Estos contienen su propio ADN, en el cual se encuentran codificados genes necesarios para su funcionamiento. Para el proceso de la fotosíntesis también son necesarios los rayos solares, el dióxido de carbono y la clorofila. Localización de los cloroplastos. Los cloroplastos se localizan en el tejido vegetal conocido como mesófilo, que es el tejido interior de las hojas de las plantas. Factores que influyen en la localización de los cloroplastos. La localización de los cloroplastos en las plantas puede ser influenciada por varios factores como 1. La intensidad de la luz. En condiciones de alta intensidad de luz, los cloroplastos se mueven hacia la parte inferior de la célula para evitar la sobreoxidación. 2. La temperatura. En temperaturas extremas, los cloroplastos pueden cambiar su localización para optimizar la fotosíntesis. 3. La disponibilidad de agua. En condiciones de sequía, los cloroplastos pueden reducir su tamaño y cambiar su localización para minimizar la pérdida de agua. Ahora hablemos sobre los estomas. Los estomas son pequeñas aberturas presentes en la superficie de las hojas de las plantas, que permiten el intercambio de gases y la transpiración. Ahora bien, veremos las partes de un estoma. 1. Célula de guarda. Son dos células especializadas que rodean el ostiolo poro y controlan su apertura y cierre. 2. Ostiolo. Es el poro central del estoma donde se produce el intercambio de gases y la transpiración. 3. Célula anular. Es una banda de células que rodea las células de guarda y ayuda a regular el movimiento de las células de guarda. 4. Células subsidiarias. Son las células que rodean las células de guarda y ayudan a regular el movimiento de las células. 5. Pared celular. Es la pared que rodea las células de guarda y las células subsidiarias y ayuda a mantener la forma del estoma. 6. Cutícula. Es la capa delgada de cera que recubre la superficie del estoma y ayuda a reducir la pérdida de agua. Es importante destacar que la estructura y la composición de los estomas puede variar dependiendo del tipo de planta y las condiciones ambientales. Localización de los estomas. Los estomas se encuentran en la capa celular llamada epidermis, que es la capa más externa de la hoja. La epidermis está compuesta por células planas y transparentes, que permiten el paso de la luz y protegen la hoja de la desecación. Función de un estoma. Los estomas regulan el intercambio de gases y de la transpiración de la planta. Durante el día, los estomas absorben para permitir la entrada del dióxido de carbono y la salida de oxígeno, lo que permite la fotosíntesis. Durante la noche, los estomas se cierran para minimizar la pérdida de agua. Factores que influyen en la apertura y cierre de un estoma. La apertura y cierre de los estomas están influidos por varios factores como 1. La luz. La luz solar induce la apertura de los estomas. 2. La temperatura. Temperaturas extremas pueden influir en la temperatura y cierre de los estomas. 3. La humedad. La humedad del ambiente influye en la temperatura y cierre de los estomas. 4.
El dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono en el ambiente influye en la temperatura y cierre de los estomas. Las hojas intercambian dióxido de carbono y oxígeno a través de los estomas, que son estos diminutos poros que se encuentran en la parte inferior de la hoja. Las hojas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y estas mismas liberan el oxígeno que respiramos. Los estomas también regulan el movimiento del agua a través de la transpiración. La transpiración es el proceso por el cual las plantas pierden agua en forma de vapor a través de sus hojas. El agua que se pierde a través de la transpiración es reemplazada por el agua que la planta absorbe del suelo a través de sus raíces. La clorofila. La clorofila es un pigmento verde que se encuentra en todos los seres fotosintéticos, como las plantas y las algas. Esta nos ayuda a la fotosíntesis, absorbe la luz solar y la transforma en energía química, lo que permite que elaboren alimento. De la clorofila existen dos tipos, la clorofila A y la clorofila B. La clorofila A es el principal pigmento que convierte la energía de la luz en energía química, mientras que la clorofila B es un pigmento fotosintético accesorio que transfiere la luz absorbida de otra longitud hacia la clorofila A. Jean-Baptiste van Helmont. Helmont fue un médico, químico, físico, alquimista y fisiólogo de los Países Bajos de españoles, que realizó importantes contribuciones a la ciencia, entre ellas experimentos relacionados con el crecimiento de las plantas, a partir de que identificó gases como el dióxido de carbono y compuestos químicos como el óxido de nitrógeno. Uno de los más conocidos fue el del sauce llorón. En ese momento se creía que las plantas crecían comiendo tierra. Helmont trató de probar esta idea. Pesó un sauce y tierra seca, plantó el árbol y lo regó durante 5 años. Después de ese tiempo, volvió a pesar el árbol y notó que había aumentado más de 12 kilos. Con esto pudo demostrar que el árbol aumentó su peso solo regándolo con agua, desmintiendo la teoría de que las plantas crecían comiendo tierra. Esperamos que esta información sea útil y de su agrado. Con esto nos despedimos y gracias por su atención.